Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Santiago Mauricio Ujeda Fernández y hoy vamos a hablar de la unidad 5, la cual es amortización. ¿Qué son y cómo se aplican las anualidades vencidas? Las anualidades vencidas son un concepto financiero que se refiere a una serie de pagos o depósitos iguales realizados al final de cada periodo de tiempo en un periodo determinado. Eh, ¿Y cómo se aplican? Estas se aplican en una variedad de situaciones financieras en las que se realizan pagos o depósitos regulares al final de cada periodo. Estas situaciones pueden incluir los préstamos, arrendamientos, inversiones, planificación de pensiones, entre otros. Acá tenemos un ejemplo. Eh, en este ejemplo consiste en que se trata de cuotas de 1.500 euros que se pagarán mensualmente en 18 meses. Entonces calculamos el valor futuro, o sea, el monto acumulado de los pagos al final de cada plazo de la anualidad. En este caso reemplazamos los valores, los pasamos a la fórmula, reemplazamos letras por números. En este caso el valor futuro es de 35.121 euros con 65 euros. ¿Qué son y cómo se aplican las anualidades anticipadas? Las anualidades anticipadas son un concepto financiero que se refiere a una serie de pagos o depósitos iguales realizados al comienzo de cada periodo de tiempo en un periodo determinado. Estas se aplican en préstamos y financiamientos, aunque son menos comunes que las anualidades vencidas. También se aplican en situaciones financieras en las que se realizan pagos o depósitos regulares al principio de cada periodo en lugar de al final. También, como anteriormente lo mencionaba, pueden incluir arrendamientos, inversiones, préstamos, entre otros. En este caso contamos con un ejemplo, el cual dice: ¿cuál es la renta semestral adelantada equivalente a una renta mensual adelantada de 660 pesos? Si el interés es de 22.52% anual convertible mensualmente. En este caso cogemos estos datos que nos arroja la pregunta, los reemplazamos en esta fórmula, el cual nos da una renta anual anticipada de 3.782 pesos, .05. ¿Qué son y cómo se aplican las anualidades diferidas? Las anualidades diferidas son un concepto financiero que se refiere a una serie de pagos o depósitos iguales realizados en intervalos regulares, como mensuales, anuales, pero con retraso en el inicio de los pagos. En estas podemos añadir que sirven en planes de jubilación diferida, ahorro para la educación, seguros de renta. Estas se aplican en una variedad de situaciones financieras en las que necesita ahorrar o acumular fondos para un objetivo futuro específico, como mencionaba en la jubilación, educación, en seguros, compras. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, el cual dice: calcular el valor presente de cada serie de pagos de 500.000 pesos semestrales si el primer pago debe recibirse dentro de 2 años y el último dentro de 6 años, siendo la tasa de interés del tal por ciento efectivo semestral. En este caso está la fórmula de la tasa efectiva semestral. Reemplazamos letras por números, hacemos las operaciones, despejamos paréntesis, dividimos, multiplicamos, el cual la respuesta es que el valor presente equivalente a una serie de pagos de 500.000 semestrales se inician dentro de el total es de 3.845.728.97 pesos al final de los 6 años. ¿Qué son y cómo se aplican las anualidades perpetuas? Una anualidad perpetua, también conocida como anualidad infinita o perpetuidad, es un tipo de instrumento financiero en el cual se realizan pagos regulares o ingresos de manera indefinida, sin un límite temporal específico. En estas puedo añadir unas características muy clave, las cuales son pues, los pagos continuos o el valor presente infinito. En este caso está esta pequeña fórmula
que nos arroja el valor presente, donde A viene siendo valor de la anualidad y I minúscula la tasa de interés. En este caso, tengo un breve ejemplo. Un médico profesional dejó una suma de dinero que para perpetuidad se le entregarán 7.350.000 mensuales en un hospital. Si la tasa de interés pactada es del 2.22% efectivo mensual, ¿qué cantidad dejó la persona? En este caso, reemplazamos, dependiendo de esta fórmula, hacemos los datos. Al final nos da la respuesta de que la persona dejó un total de 331.000.000 81.000 pesos, 81 pesos. ¿Qué son y cómo se aplican los abonos extraordinarios? Los abonos extraordinarios se refieren a pagos o depósitos adicionales y no programados, que se realizan en una anualidad, préstamo, inversión o cualquier otro tipo de acuerdo financiero, más allá de los pagos regulares o programados. En esto se puede aplicar de manera específica de un tipo de acuerdo financiero en el que se realice, los cuales pueden ser en préstamos hipotecarios o personales, entre muchos otros. En este tengo un pequeño ejemplo. Supongamos que el ejemplo anterior se hizo un abono de 60.000 después del pago de la primera cuota. Entonces el valor de las tres cuotas restantes será el siguiente. El nuevo saldo menos los 60.000 del abono nos da un total de 17.477,19 pesos. La nueva cuota se calcula al multiplicar el nuevo saldo por el factor de la cuota en la cual se hizo el abono. Se multiplica el total anterior por 0.31 105.16, nos da un total de 6.659,71 pesos. Este es el problema del punto 6 de OVA. Resuelto. Hacemos el punto A. Estos son los valores que nos dan la fórmula del ejercicio. Reemplazamos los valores en la fórmula, la tablita resuelta, y nos dice que al final del tercer semestre la inversión que recibió una tasa de interés real de aproximadamente 10% sobre el saldo de su inversión después de la devaluación es del 25%. Explica el concepto de fondos de amortización. Un fondo de amortización en el contexto financiero se refiere a una reserva de dinero que una entidad o individuo establece para pagar una deuda o préstamo en el futuro. Aquí hay unos puntos clave, como el ahorro programado o la seguridad financiera. En este caso voy a hacer un ejemplo. Una persona desea reunir 75.000 para comprar un nuevo automóvil dentro de 3 años. ¿Cuánto deberá depositarse cada 6 meses en una cuenta que paga el 6% capitalizable semestralmente? En este caso arrojamos estos datos, combinamos con esta fórmula, reemplazamos letras por números, nos da un total de que el aporte anual es de 11.594,81 pesos. El cuadro del fondo de amortización total es este. Al final nos da un total de fondo de amortización de 75.000 pesos. Los sistemas de amortización que se exponen en el OVA de una misma obligación pueden presentarse varios sistemas, todos ellos equivalentes desde el punto de vista financiero. Entonces, en este caso, la amortización gradual, que también es conocida como amortización lineal, la amortización constante, la amortización decreciente y la amortización por cuotas incrementadas. En este caso voy a explicar un pequeño ejemplo, que una deuda de 500.000 se debe amortizar en 5 años con pagos anuales iguales al 8% efectivo sobre saldos insolutos.
Debemos hallar el valor de cada cuota y elaborar un cuadro. En este caso nos arrojan estos datos, reemplazo, hago el cuadrito y al total observamos que la suma de los pagos anuales es igual a la de los intereses sobresalidos, más la suma de las amortizaciones. Muchas gracias, profesor, y pido una disculpa por el tiempo.